El 10 de septiembre de 1985, y en el salón de conferencias de una importante entidad financiera de Wall Street, que asesoraba al gobierno de México sobre su deuda externa, se encontraba reunida la junta de directores del banco. Justo entonces, una secretaria pidió permiso para entregar una nota al vicepresidente Robert L. Svensson. Tras leer que tenía una llamada urgente y de suma importancia en su teléfono privado, ofreció excusas saliendo a atenderla. Cuando levantó el auricular, escuchó una voz muy familiar que le decía: «Bob, corres peligro si...». Se escuchó un clic y la comunicación quedó interrumpida. Svensson, aún siendo un hombre sereno y muy dueño de sí mismo, palideció. No era para menos, pues aquella voz en el teléfono era la de su padre, muerto 15 años antes. Nuestro insólito universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Robert Svensson, de 59 años, economista de renombre y vicepresidente de una importante entidad financiera en Wall Street, no era persona fácil de impresionar. Pero a partir de aquella inexplicable llamada, en la cual la inconfundible voz de su fallecido padre le hablaba, se sintió muy afectado. Más aún cuando la comunicación se repitió 2 días después, y aquella voz que parecía la de su padre le advirtió: «Bob, hijo, te aconsejo no viajar a México». De nuevo un clic cortaría la comunicación y Svensson hasta llegó a pensar que a lo mejor estaría perdiendo la razón. Pero ¿cómo explicar el que su secretaria, quien había tomado la primera llamada, también hubiese escuchado aquella voz? Además, ¿cómo podía saber nadie de su viaje a México, detalles del cual, por la índole de lo que Svensson iba a transmitir a funcionarios de Hacienda en el país azteca, era estrictamente confidencial? La misteriosa llamada se repitió una tercera y cuarta vez. En la última, la voz de su padre le advirtió que no debía viajar a México el 18 de septiembre como estaba previsto, pero de hacerlo, no se alojara en el Hotel Regis, cerca del Paseo de la Reforma. Aquel era el aspecto más curioso e inexplicable, pues nadie más que el propio Svensson sabía la fecha exacta de su viaje y dónde se hospedaría. A pesar de su carácter reservado, Svensson decidió consultar con un psiquiatra y tras un par de sesiones, atribuyó la posible causa de esas llamadas que creía recibir a factores relacionados con la andropausia, condición exacerbada por el estrés que provocaba en él la importancia de aquella misión que le llevaba a México. Según el psiquiatra, se trataba del propio subconsciente de Svensson que, debido a distintos factores de estrés, había inducido en él una alucinación auditiva. Aquella presunta voz del padre difunto que le advertía no viajar a México era solo la manifestación de su propio deseo inconsciente de no hacerlo. A pesar de lo sensato de aquellos razonamientos, Svensson decidió no viajar a México el día 18 de septiembre como estaba previsto y posponer su visita para el 22. Durante la noche del 19 de septiembre de 1985, y mientras Svensson veía televisión en su hogar de Long Island, comenzaron a transmitirse noticias de un violento terremoto que había asolado a la capital azteca durante la mañana.
Atónito, Svensson contemplaba aquellas imágenes de horror y destrucción cuando las cámaras mostraron algo que le turbó aún más. Eran las ruinas del Hotel Regis, el mismo donde pensaba alojarse de haber viajado a México en la noche del 18 de septiembre. Allí, sin duda, habría muerto, sepultado como muchos otros, de no haber sido por las inexplicables llamadas telefónicas donde la voz de su padre, muerto 15 años antes, le advertía que no viajara a México. Nuestro insólito universo.